Hoy día les quiero contar un poco cómo funcionan los fondos de inversión, qué es lo que es capital de riesgo, cómo el proceso de inversión regularmente que siguen emprendedores como ustedes. Y la idea es que, bueno, a medida que pasa la presentación, se van apareciendo algunas dudas y en el fondo la idea es tratar de que no se les quede la duda para el final y se lo olvide. Así que muy abierto también a que levanten la mano y vayamos pasando como poco a poco la presentación. Bueno, la agenda de hoy les quiero contar qué es lo que es un fondo de inversión como primer tema, después vamos a hablar qué es lo que es capital de riesgo, las distintas alternativas de crecimiento que hoy día existen, y si también existe riesgo para el inversionista, una pregunta que naturalmente los emprendedores se van a hacer. Y por otro lado, acerca de nuestros fondos, y cuál es el proceso que uno generalmente decide una vez que hace un primer contacto con los fondos de inversión. Bueno, la definición legal que define a los fondos de inversión está normado por la Ley de Mercado de Capitales, la de 18.815. Es bastante área, pero vamos a tratar de pasar rápidamente por ella. Un fondo de inversión es un patrimonio integrado por aportes de personas naturales y jurídicas para su inversión en valores y bienes que esta ley permita, que administra una sociedad anónima por cuenta de los aportantes. Bueno, aquí en esta definición, naturalmente, van a ver a tres actores que voy a tratar de explicar de mejor forma en el siguiente diagrama para que vean cómo funciona el fondo de inversión. ¿Cómo se constituye un fondo de inversión? Principalmente se constituye a partir de los aportes que integren de uno o N importante. En el caso del fondo COPEQC solamente son dos, la administradora de fondos que es Cruz del Sur y la fundación COPEQC. Ellos hace ya 4 años decidieron constituir este fondo y presentarlo como una alternativa de financiamiento para emprendedores que se encontraran en etapas tempranas de expansión, digamos que quisieran estar adelante de su proyecto, y sabíamos que la necesidad de capital realmente cuando uno está recién partiendo es un tema relevante que no uno puede desconocer. Entonces, en este diagrama nos voy a hacer que por un lado están los aportantes, por otro lado están las inversiones que detrás de cada una de las inversiones del equipo emprendedor, y por otro lado está la administradora de fondos de inversión, la administradora general de fondos, que lo que viene a hacer es cumplir un rol que en representación de los aportantes va a evaluar cada uno de los proyectos, y por otro lado también se va a someter a un reglamento interno, reglamento que le va a permitir al aportante asegurar que sus intereses no sean comprometidos, digamos, con las inversiones en cada una de las inversiones. Yo no sé, me imagino que un concepto que se graba para algunos de ustedes familiares es el tema de los fondos mutuos. Los fondos mutuos y los fondos de inversión no son instrumentos o fuentes de inversión, pero son muy distintas. Al igual que los fondos mutuos, el fondo de inversión es una alternativa de inversión que reúne patrimonio de distintas personas, naturales o jurídicas, cuando hablo de personas jurídicas o de empresas, y para invertirlo en distintos activos. En este caso, los activos nuestros son equipos emprendedores en los cuales nosotros estamos dispuestos a jugárnoslos por ellos. Sin embargo, un fondo de inversión cuenta con un plazo de inversión determinado y el número de cuotas es limitado. Ahí, naturalmente, el aportante solo recupera su inversión cuando el fondo es liquidado, y esto puede suceder varios años después. O sea, aquí ya empezamos un poco a visualizar por qué estos fondos de inversión se llaman fondos de capital de riesgo, porque dado que cuentan con un número limitado de cuotas y por otro lado un plazo de inversión determinado, no es como un fondo mutuo donde uno puede directamente entrar o salir en el momento en que tenemos el actor como aportante, sino que nosotros tenemos una vida útil de duración del fondo, y esa vida el fondo se va a liquidar después de entre 7 y 10 años. Otro concepto que aparece detrás de los fondos de inversión, bueno, es el tema del capital de riesgo. Creo que el capital de riesgo es una forma de financiamiento para empresas en etapas tempranas, donde su corta historia hace difícil, en el fondo, estimar su éxito comercial. Y los inversionistas ponen su capital en fondos de capital de riesgo buscando empresas que puedan crecer rápidamente. Esto implícitamente nos dice que, en donde, digamos, por un lado es incierto que si la inversión de la empresa se recuperará, eso ya por una parte involucra riesgo para el aportante, y por otro lado un mayor riesgo también se compensa con la búsqueda de mayor rentabilidad. O sea, ahí empieza uno ya a entender, digamos, por qué también estos tipos de fondos son muy exigentes con los equipos emprendedores. Ustedes lo más probable es que ya han conocido alguna de estas alternativas o fuentes de financiamiento. Necesito una definición formal, porque en Chile igual uno puede ver realmente Venture Capital o inversionistas ángeles que
se podrían como mezclar un poco porque hay porcentajes dispuestos a invertir cantidades parecidas a un fondo de capital de riesgo y por otro lado hay un fondo de capital de riesgo que también han decidido apoyar y promover a emprendedores también con menores montos. Sin embargo, el fondo COPEC-UC, lo que nosotros tendemos a invertir en cada empresa va en montos que van entre los 500.000 y los 2 millones de dólares. De repente, naturalmente, pueden aparecer excepciones, sin embargo, son excepciones que son contadas con los dedos de las manos. Y por otro lado, nosotros también buscamos invertir en ellas, de repente también a plazo distinto. Por ejemplo, en un comienzo, el emprendedor va a necesitar como capital de trabajo una cierta suma y después van a haber ciertos planes de inversión a medida que se vayan cumpliendo con las metas. Nosotros, en realidad, lo invertimos una sola vez porque también nos vamos metiendo vamos poniendo metas con los emprendedores y vamos, con el paso del tiempo, dándole acceso a ellos a una cantidad mayor o menor de capital. Entonces, como pueden ver, digamos, en la etapa de incubación siempre todo emprendedor tiende a buscar el fondo de capital semilla. El capital semilla es una alternativa de financiamiento, sobre todo en etapas tempranas, para poder hacer los primeros estudios de evaluación de mercado, hacer unos testeos, pruebas de concepto. Después, cuando los proyectos empiezan a tomar quizá más de fuerza, empiezan a introducir al mercado, aparecen algunas redes de inversionistas ángeles que acceden también a financiar proyectos que van entre en el fondo los 100.000 y los 500.000 dólares. Son definiciones, esto es un diagrama como para que puedan ver un poco la evolución de las necesidades de las fuentes de financiamiento. Sin embargo, lo más probable es que en el tiempo, o sea, no hay una definición primero formal y también de repente puede ser que una persona parta con capital semilla y después vaya tomando distintas alternativas. Una pregunta que se hacen siempre los emprendedores es que si efectivamente existe riesgo para los inversionistas. Dado que cuando pasan 7 años, lo que tiende a pasar es naturalmente que el fondo de inversión liquida el fondo, se hace la venta, digamos, de las inversiones, de las distintas inversiones que se han generado y naturalmente le vuelve a ser plata a los aportantes. Nosotros las estadísticas nos dicen que de cada 10 inversiones que nosotros hacemos, 5 van a haber fracasado, o sea, 5 directamente el fondo va a haber perdido en la inversión que materializó la empresa. Entre 3 y 4 van a haber salido, digamos, vamos a recuperar la inversión, pero no va a haber ganado en rentabilidad. Y va a haber una que probablemente va a ser la que sea en realidad exitosa y esa llegue a rentabilizar el fondo. Los fondos de inversión no se les puede olvidar que también son fondos, digamos, que buscan rentabilidad. O sea, sus aportantes definen condiciones y definen el escenario por el cual la administradora va a invertir en la empresa. Sin embargo, lo que están buscando es que el liquidado del fondo, digamos, ellos recuperen la inversión y aparte un margen de rentabilidad. Esta tabla, la información que nos muestra en realidad este es un estudio que hizo Dinámica Empresarial de Chile entre el año 99 y el año 2006. Esto es un estudio que hizo José Miguel de la Vente, profesor de la Universidad de Chile. Y él nos indicaba en realidad que se me ocurrió un poco voy a explicar eso. Aquí lo que uno puede ver es que en el fondo una empresa que en T igual 0, o sea, en un momento donde se inició el estudio, una empresa que estaba naciendo, o sea, que se estaba incubando, al cabo de 7 años, las empresas que se transformaban en grandes empresas era solamente el 0,53% de ellas. Esto medido en base a una definición de tamaño de empresa según sus ventas en estos tramos. Y esto lo que nos muestra un poco es que una de cada 200 empresas más o menos que nacen hoy día, en 7 años más va a ser una empresa grande. Esto es más o menos una estadística si quiere luego. Y por otro lado, las empresas grandes que perduran en el tiempo, también con el tiempo, o sea, lo que nos muestra la estadística y la historia es que efectivamente esa empresa también muere. O sea, si uno suma estos dos porcentajes, da alrededor de un 20%, eso quiere decir que uno de cada 5 empresas que nacen, o sea, que empresas grandes que se ven hoy día, al cabo de 7 años van a estar ahí activas o van a haber quebrado. Entonces, esto para que entiendan que, por un lado, efectivamente, realmente el concepto de emprender está un poco de moda, sin embargo, ser exitoso cuesta bastante. Yo antes de trabajar en este fondo fui también emprendedor, y un proyecto en realidad metido en el tema de reciclaje. Y en realidad uno cuenta de repente con muchas variables que no tienen la revelación en el tiempo, sin embargo, bueno, un tema legal directamente nos afectó en la negociación que teníamos con la empresa. Y ahí me di cuenta que en realidad si quería volver atrás y volver a pensar un nuevo negocio tenía que efectivamente acercarme a quienes
hoy día invierten fondos en Chile, o sea, invierten capital en emprendedores, para ver, digamos, cómo ellos evalúan, cómo ellos proyectan, de qué forma, cómo trabajan, y es por esa razón que estoy acá. Está un poco la información que les está dando, una grabación de empresas que en el año 0 se convirtieron en grandes empresas después del año 7, uno de cada 5 empresas grandes desaparecieron en 7 años. Bueno, ahora les quiero hablar un poco más ya en detalle de cómo funciona el fondo de inversión privado de la Universidad Católica, el fondo del cual yo trabajo y soy analista. El fondo se creó en el año 2008, en realidad cuando la Fundación Copec Universidad Católica, buscando un poco promover la innovación, decide crear este fondo y ahí le delega esta tarea de administrar el fondo a Cruz del Sur, servicio financiero, una empresa del grupo Angelín, digamos, está relacionado con Copec, y con el apoyo de Corfo, que digamos, agencia estatal que busca promover el desarrollo económico, que quería fomentar la creación de este fondo de inversión, prestándoles a través de una línea de crédito prestándole el fondo plata a los fondos de inversión a través de una línea de crédito. O sea, nosotros actualmente, por cada un peso que nosotros ponemos en proyectos emprendedores, Corfo nos pone 2 pesos a través de una línea de crédito que después nosotros, cuando liquidemos el fondo, tenemos que pagar la plata que ellos nos prestaron. Entonces, bueno, nace esta idea de invertir en empresas temprano en expansión, buscando promover la innovación y el emprendimiento, 2 factores muy importantes, digamos, para que, digamos, las empresas al cabo de estos 4 o 5 años, donde nosotros vamos a querer invertir y después salir, se haya multiplicado el valor de la misma. El organigrama funcional de un fondo de inversión más o menos sigue esta estructura. En algunos fondos se da que el comité directivo y el comité ejecutivo es uno solo. En el caso nuestro, la fundación decidió tener un comité directivo y un comité ejecutivo por separado. Existe la gerencia del fondo, donde yo actualmente trabajo junto a Enrique Pizarro, que es el gerente, y un comité de vigilancia que lo que hace es resguardar que los intereses de los aportantes no se vean comprometidos, y por un lado hay una parte involucrada de Corfo, que regularmente nosotros nos pide información, ya sea estado de resultados, balance y todo tipo de informes financieros para ver que, digamos, los intereses de Corfo también no se vean vulnerados. Más o menos la evolución del fondo de inversión, como les contaba, en realidad, bueno, el año 2007 una vez se crea, la fundación decide crearlo, en el año 2008 el fondo se oficializa, se inicia la búsqueda de inversiones ya a finales del año 2008 y Corfo nos aprueba una línea de crédito por 200.000 UF. Nosotros materializamos la primera inversión en Atacama Labs, una empresa que más adelante les voy a explicar. Y por otro lado, ya en el año 2010 tenemos nuestra segunda inversión, estaba un arduo proceso de búsqueda, habían pasado más de, a esta altura ya llevaban como 200 proyectos vistos, y se invierte en Silvio, una empresa que nace en la Universidad Católica de Santiago, que lo que hace es crear y desarrollar aisladores y disipadores en Silvio. Y ya en el año 2011, o sea, recién el año antepasado, se invierte en Scopex, la tercera inversión del fondo, y durante ese año también aparece una oferta de Ligna, una empresa multinacional japonesa, que compra la primera inversión del fondo que se llevó a cabo en el año 2009. O sea, ya a esta altura, digamos, nosotros ya estábamos vendiendo nuestra primera inversión, al cabo de 2 o 3 años, en donde naturalmente el equipo emprendedor y el fondo de inversión decidieron aceptar la oferta que en ese entonces se dio por la empresa Ligna. Ahora ya a finales del año 2012 se está materializando la cuarta inversión en una empresa que por razones de confidencialidad no puedo dar el nombre, porque mientras Corfo no apruebe esa inversión no se puede hacer oficial, sin embargo ya estamos en los trámites finales de la empresa. ¿Cuánto estaban haciendo esa empresa antes que ustedes pusieran plata? ¿Cuánta plata estaban haciendo esa empresa antes que ustedes? ¿En el momento que nosotros invertimos? Así antes que ustedes Mira, o sea, en realidad de todo, Atacama Labs es una inversión que se hizo en una etapa bastante temprana, o sea, prácticamente la incubación y la gestación de la empresa se hizo con ellos desde el comienzo, o sea, no estaba facturando, digamos, todavía ningún peso. En el caso de Silve, era una empresa que ha tenido una trayectoria un poco más larga, pero ellos tenían planes de expandirse y al menos, vamos a las cifras que yo manejo, eran un monto no relevante, o sea, no estaban facturando en ningún caso un monto mayor de $1 millón. En el fondo Silve era un proyecto que se incubó y se gestó en la Universidad Católica y que después, con el tiempo, el equipo emprendedor que estaba compuesto por Ronald Flivers y Juan Carlos de la Higuera decidieron formar este proyecto y querían expandirse, querían
en el fondo, traspasar los conocimientos que tienen desde la universidad al sector privado. Y llegamos en ese momento cuando ellos ya le dan una forma como modelo de negocio y empiezan a generar rentabilidad. Scopix también es una empresa bastante temprana. O sea, entiendo que cuando el fondo materializó la inversión, tampoco había un monto así, digamos, que no es como si la pregunta va en la línea de decir, bueno, dado que el fondo de inversión naturalmente invierte en montos que parecen ser sumas bastante grandes, ¿qué nivel de facturación tengo que tener yo para poder acceder a postular a un fondo de inversión? En realidad, no es necesario que haya ya, o sea, ojalá que estén activos, que estén naturalmente probando, testeando su idea, pero en la práctica, o sea, hemos invertido ya en empresas que son en etapas bastante tempranas. O sea, lo que va, ¿Y los montos de inversión? los montos de inversión, mira, en Atacama Labs estamos invirtiendo ya cerca, esto fue, creo que al finalizado los distintos plazos que se puso el fondo con la empresa, se invirtió cerca de 1,2 millones de dólares. En el caso de Sirve, la cantidad es similar. En el caso de Scopix todavía está en proceso, pero siempre buscamos invertir entre 500.000 y 2 millones de dólares más o menos por inversión. ¿Han invertido en esas son empresas exitosas o son las empresas que han invertido? No, estas son las empresas que hemos invertido, todas las empresas. Lo que pasa es que el éxito o no éxito de cada una de ellas. 3 empresas han invertido en 5 años. En 4 años. O sea, esta es la línea que nos aprueba Corfo. Nosotros la vamos utilizando a medida que estas inversiones vayan apareciendo. Ah, pues no es poca, ¿no? Claro, ya un poco. Lo que pasa es que, a ver, si yo inviertes poco, ¿no? no es que invertamos poco, lo que pasa es que, a ver, yo como naturalmente mi rol de analista, me toca a mí recibir y a Enrique también cientos de proyectos. En los 4 años hemos recibido 200 proyectos. 301, si la suma exacta, donde no hay que volumen. Todos esos proyectos pasan por un proceso de análisis y uno hace una serie de preguntas y también se va haciendo preguntas y contactando a gente nacional e industrial para poder ir evaluando con estas inversiones. De esas 300, solamente 50 han pasado al Comité Ejecutivo de Inversiones, que viene finalmente el comité que en este caso va a sugerir o recomendar al fondo de inversión, al comité directivo, invertir o no en la empresa. Entonces, como tú bien puedes ver, llegan 300 proyectos, solamente 50 de ellos pasan a la segunda etapa, y ya proyectos que se materializan han sido efectivamente 4, aunque en la práctica nosotros hemos decidido invertir en 10 empresas, sin embargo, una parte del proceso sale de cae, que ahí lo vemos más adelante, como el proceso de inversión. Bueno, en realidad contándole más o menos a grandes rasgos lo que hacía cada una de ellas, efectivamente Atacama Labs es una empresa que desarrollando una industria tradicional, videojuegos innovadores para redes sociales y aplicaciones móviles. Fue la primera inversión que hizo el fondo. Fue una inversión que se realizó en etapas tempranas. Y ellos básicamente, al cabo de 3 años, lograron pasar de un equipo integrado por 2 personas a tener más de 3 personas trabajando junto a ellos. Dina adquirió Atacama por 6,4 millones de dólares. Una empresa que en realidad, la empresa que la adquirió fue una empresa líder mundial, que en el fondo la permitió también escalar a Atacama y a otras ligas. Y todo esto gracias al apoyo y al aporte del fondo de Copeco, en Austral Capital, que fueron quienes en una primera etapa invirtieron en la empresa. La siguiente empresa es la que comentaba Sirve. Sirve esta empresa que hace disipadores antisísmicos. Para nosotros fue una inversión muy importante porque por primera vez está vinculando el negocio con la ciencia, en el fondo creando y desarrollando ingeniería antisísmica para Chile y el mundo. Esto fue a través de esta alianza que se hizo con la Universidad Católica de Santiago, que nos permitió en el fondo, a través de la investigación y desarrollo, potenciar esta empresa, y gracias al capital y el apoyo y la gestión que hizo el fondo de inversión, le dio la fuerza, digamos, para que día Sirve esté presente no solamente en Chile, sino que está entrando en muchos países de la región. Y hoy día se está aliando con una empresa norteamericana en la fabricación de este tipo de tecnología. Sirve hoy día un referente mundial de la ingeniería antisísmica. La venta se vio incrementada entre el año 2009 y 2011 un 500%. El aumento del personal pasó de 20 a 50 personas en tan solo 3 años. Porque también es un fin y un objetivo muy importante para las fundaciones, que no solamente que los proyectos sean de fondo rentables, sino también creen puestos de trabajo, desarrollen investigación y desarrollo, sean proyectos que trasciendan y no sean
proyectos que en el fondo dependan de una sola persona en el escritorio, que haya como creación de, no solamente de valor, sino también creación económica. Bueno, la tercera inversión que les había contado era Scopix, una empresa que lo que hace hoy día es, a través de cámaras de seguridad y reconocimiento de imagen, detectan ciertas métricas que para el retail puede ser sumamente importante. Por ejemplo, el largo de la cola. Otro dato que pueden sacar es cuánto se demora un cliente desde que entra a la tienda hasta que es atendido por un vendedor. Ellos están hoy día presentes en Estados Unidos, que han hecho alianza no solo con Pronto, que pertenece al grupo, sino que con Harris Teeter, Walmart, Safeway, AutoZone y Coca-Cola. La empresa firmó alianzas con desarrollos tecnológicos tan importantes como IBM, Cisco y Toshiba. O sea, claramente un proyecto que partió en el fondo es un fondo de emprendimiento local que gracias al apoyo naturalmente de los distintos inversionistas y del fondo COPEQC permitió escalarlo y hoy día está presente en cadenas tan importantes como son las que se parecen arriba. O sea, ellos ya están desarrollando pruebas de concepto y testeo en los mercados, en un mercado tan grande como el mercado norteamericano. Y por otro lado también atrajo nuevos inversionistas extranjeros de prestigio a nivel mundial, conectando al fondo COPEQC con la industria de venture capital en Estados Unidos. Bueno, ¿cuáles son las características principales del fondo? Bueno, que ofrecemos, tenemos recursos por 14,5 millones de dólares, inversiones que van entre los 500.000 y los 2 millones por empresa. Buscamos tomar adquisiciones menores al 50% de la propiedad. El fondo entiende que el principal motor de desarrollo de la empresa es naturalmente el equipo emprendedor, por ende no busca tampoco tomar una posición que le haga finalmente controlador de la empresa. ¿Qué estamos buscando? Bueno, un buen equipo gestor, motivación por el proyecto, un plan de negocio ambicioso y naturalmente proyecto innovador. ¿Cómo definen ustedes cuándo es un proyecto innovador y cuándo no lo es? Bueno, esa es una muy buena pregunta. En la práctica, hablar de innovación siempre uno lo que usa como referencia. Es decir, bueno, por un lugar buscamos proyectos que ojalá sean innovadores para el mercado local, pero puede ser, por ejemplo, que haya proyectos que actualmente se estén desarrollando fuera de Chile. Y si es así, también ver cuál es el valor agregado que tiene, digamos, el proyecto y, digamos, que tengan aspectos diferenciadores que no lo haga replicable y tampoco fácil de imitar, digamos, por cualquier persona. Entonces nosotros buscamos la innovación, digamos, a través de, siempre vamos testeando, o sea, tanto el mercado local como fuera, y lo que pretendemos es definir, en realidad la definición siempre va a ser naturalmente un poco ambigua, pero por ejemplo, ¿qué cosa un fondo de inversión haría? Por ejemplo, una persona que me dice, mira, la verdad que en la minería existe la posibilidad de, no sé, de intervenir en la línea de proceso con una determinada máquina que la puedo traer de China. El fondo es un negocio de intermediación que en la práctica no agrega ni crea mucho valor. O sea, que básicamente no hace nada. Claro, y de hecho pasa, en un caso de en Chile no está. Me gustaría poder desarrollarlo y en ese caso naturalmente uno dice, bueno, ahí uno empieza a conversar y yo como analista, yo lo que hago, bueno, es ver el atractivo del mercado, empezar a ver si el proyecto es sostenible en el tiempo y después yo paso, digamos, esta recomendación o no al comité ejecutivo de inversiones que finalmente dice, mira, si es que en verdad el proyecto puede ser muy bueno, pero no es el momento para entrar, no queremos que sea tan rentable como yo dice, o sea, uno va... Hay mucha comunicación, digamos, tratamos de tener lo más posible comunicación con el equipo emprendedor. Bueno, ¿cuál es el proceso de inversión? En una primera etapa hay una revisión de antecedentes y preselección, después hay una aprobación del comité ejecutivo de inversiones, cuando ya pasa a la siguiente etapa, se hace un due diligence y negociación, digamos, con el equipo emprendedor. Aquí en esta parte es súper importante el due diligence porque nosotros necesitamos, sobre todas las cosas, tener claridad sobre si ya existe la empresa está constituida, digamos, que no tenga, por ejemplo, activos que la empresa en el no los tiene. Por poner un ejemplo, es bastante común que equipos de emprendedores, gente que tiene empresa, de repente compra un auto con factura, se ahorra el IVA, y después el campo, no sé, lo tiene el pariente en la región. ¿Ya? O sea, nosotros tratamos que, digamos, que la contabilidad esté lo más sencilla posible. La empresa también se preocupa entre los aspectos, por ejemplo, que no haya vínculos, si hay más de un socio, más de un digamos, la inversión tiene más socios,
que no esté tampoco relacionado con redes de narcotráfico, ningún tipo de negocio ilícito, que también puede pasar, ustedes no lo crean, no lo ha pasado nunca, pero se puede llegar a dar. Entonces, por sobre todas las cosas, la empresa también quiere cuidar, o sea, la empresa, digamos, nosotros la administradora y la fundación quiere cuidar su imagen. Por ende es importante hacer este proceso de equilibrio. El proceso de negociación, eso es un punto bastante importante. Todo emprendedor, a medida que va avanzando, digamos, en estas conversaciones con la empresa, y no ha pasado, de hecho a mí me acaba de pasar con un proyecto puntual que estoy hablando, que de repente uno le dice al equipo emprendedor, ¿saben qué? Mira, yo creo que puntualmente esto no sé si es el punto, este punto ustedes lo quieren desarrollar, sino que querían, por ejemplo, dejárselo a terceras personas, como puede ser la distribución y comercialización de un producto. Y naturalmente cuando cambien los flujos, cuando cambien los estados y los balances, también la negociación puede cambiar. O sea, si yo veo un proyecto que es muy atractivo, del cual nosotros tenemos dispuestos a entrar solamente, por ejemplo, con $1 millón, por el 20% de la empresa, y de repente a medida que va pasando la negociación, vamos descubriendo cosas que pueden tener ellos, como concepto errado, o de repente vamos recomendándole hacer otras cosas y mejorar la organización de la empresa, no quiere decir que un punto que hayamos abordado anteriormente se vaya a mantener en el tiempo. Eso no entiende que la negociación misma, tanto el emprendedor va a descubrir el atractivo de su negocio, como nosotros vamos a descubrir también atractivos o simplemente defectos que uno tenga que corregir a través de digamos, la proyección de los flujos y cosas así. Una vez pasado este proceso, viene la aprobación del comité directivo de inversiones. Ahí el comité oficializa la inversión. El comité en el fondo confía plenamente en el comité ejecutivo, quien le da las razones técnicas por las cuales debe invertir la empresa. De repente el comité directivo puede o no rechazar una inversión por razones que se pueda haber comprometido en los intereses de la fundación. Digamos, por ejemplo, que no sé, alguien se le ocurriera hacer un producto o un servicio que quizás competiera con COPEC, como el fondo está constituido y la fundación por la empresa COPEC, que va a dar una alianza Universidad Católica, si efectivamente se ve comprometido su interés, pues se sabe que en realidad no considera que no se da lugar a esta inversión. El monto final de invertir en cada empresa y la participación de adquirir dependerá de las características, necesidades y riesgos implícitos de cada proyecto, según defina el proceso de negociación entre todas las partes involucradas. En este proceso interviene tanto el equipo emprendedor como la empresa, y uno va llegando a un acuerdo con ellos y naturalmente, como les contaba, las condiciones pueden cambiar. O sea, quienes en el fondo analizamos este tipo de proyectos saben que los datos nunca son estáticos, que de repente se puede llegar a dar que las condiciones cambien por condiciones del mercado y cosas así. Un caso interesante es lo que le pasó a Silvia. Nosotros invertimos en Silvia antes del terremoto. Como ellos hacen disipadores y aisladores antisísmicos, naturalmente exploraron su tecnología cuando el terremoto llegó. Entonces Juan Carlos de la Llera, en una entrevista que me hizo hace un tiempo atrás para estudiar el caso de la empresa, me decía, mira, yo en verdad en su momento no... o sea, si hubiese visto los resultados como lo logré después del terremoto, naturalmente que las condiciones podrían haber cambiado. Sin embargo, bueno, ahí la empresa también se dio cuenta de que Juan Carlos no solamente tenía razón, sino que también había una discusión, o sea, también hubo se trató de darle fuerza al proyecto para que pudiera expandirse y crear y desarrollar nueva tecnología. O sea, siempre, sobre todo en esta línea de tiempo, se va a ir dando que los proyectos van a ir mutando, van a ir cambiando y ahí uno va a ir hablando de los casos a caso. Bueno, como les contaba en la primera etapa, la revisión del antecedente, el equipo del fondo de inversión revisa el plan de negocio, investiga el potencial del mercado y estima su rentabilidad potencial. La hipótesis sobre la innovación y el emprendimiento es probada consultando a expertos en la materia. Esto es muy importante porque mucha gente ustedes se preguntarán que llegado a un punto, cuando nosotros le consultamos a expertos, no quiero que pase con la confidencialidad, porque uno tiene una idea que naturalmente no quiere exponérsela a un gallo que después no se podría eventualmente copiarte en él. Nosotros, cuando ya llegamos a un punto donde ya el emprendedor empieza como un poco a desnudarse y a mostrarnos de qué se trata bien la empresa, nosotros lo que hacemos es firmar un acuerdo que se llama un acuerdo de confidencialidad. Un acuerdo de confidencialidad que es vinculante tanto para el emprendedor como para nosotros. O sea, si ustedes de alguna forma dijeron, oye, o sea, tenemos pruebas suficientes para decir que ustedes nos copiaron la idea o en realidad faltaron a la verdad, o sea, hay acuerdos que buscan proteger tanto al equipo emprendedor como también a nosotros. En el caso que de repente hemos llegado a un punto que nosotros también reclamamos
cierta información importante y el emprendedor también se ha notado cambiar y ha negociado los términos con los fondos de inversión. Después, bueno, viene la aprobación del Comité Ejecutivo de Inversiones. Ahí es donde el equipo emprendedor seleccionado presenta su plan de negocio y la propuesta del comité. Y una vez que pasan por nosotros como analistas, se lo presenta a este comité que está integrado por ejecutivos de COPEC y también personas designadas como un acuerdo con Corfo. Actualmente está en ese comité, hay un representante de la fundación que se llama Atribución, hay un representante designado bajo un acuerdo con Corfo que se llama Jaime Lavado, director de empresa. Está Rodrigo Huidobro, que es el CFO de COPEC. Y está también Arturo Nato, gerente internacional de COPEC. Y está, realmente participa activamente, aunque también participa en el comité directivo, Eduardo Navarro. O sea, como ustedes pueden ver, ya en esa etapa, cuando ustedes tengan que ir a, si llegaran a ser seleccionados y pasar hasta esta instancia, allá recibirían el feedback y también las preguntas de un equipo que naturalmente tiene experiencia y que puede aportarle puntos, digamos, para el proyecto. Pregunta: ¿qué pasa cuando ese equipo ejecutivo no tiene experiencia en la industria en la cual se presenta? Es una buena pregunta. En ese caso, tendemos a hacer lo que mostraba un poco antes, que también consultamos a expertos. O sea, hay puntualmente proyectos que uno, honestamente, me dice, bueno, hay cosas que yo entiendo, o sea, yo puedo realizar, por ejemplo, los flujos. Sin embargo, el atractivo no del mercado, tengo que dejárselo a terceras personas. Y eso es cuando uno, en realidad uno, y también lo hacen como un acuerdo con el emprendedor. O sea, si por ejemplo, Bernadette tiene un referente en la industria de desarrollo de software en la nube. Entonces ahí tú empiezas a negociar. Como bien decía, bueno, después viene un diligence y negociación. Las partes negocian las condiciones de inversión, las cuales incluyen porcentaje de propiedad, monto a invertir, condiciones especiales. Estos términos son plasmados en un documento llamado term sheet o memorando de entendimiento. Y si un acuerdo alcanzado, se realiza un due diligence o revisión legal financiera, contable y tecnológica de la empresa. ¿Sabes qué es lo que le explicaba antes? Que tratamos de ver que la contabilidad esté saneada, que la empresa no tenga ninguna disputa legal, que la construcción, el impacto de ellos, si en un comienzo fue redactado, que estaba bien redactado, o sea, los abogados se meten ya más de lleno en esa materia. Finalmente está la aprobación del comité de inversiones. En nuestro caso, bueno, como les explicaba antes, solo presenta una presentación interna de la propuesta de inversión en la cual los emprendedores no participan. Si el comité aprueba la propuesta de inversión, se inicia la redacción del documento final. Naturalmente, el comité directivo que está integrado ya por don Roberto Angelini, don José Tomás Guzmán y la gente de la Universidad Católica, don doctor Ignacio Sánchez y don Pedro Pablo Rosso, y naturalmente van a ver que los intereses de la fundación no se han comprometido, digamos, con la inversión que se está materializando. O sea, van a escuchar los argumentos del comité ejecutivo y finalmente van a decidir o no si procede a invertir en la empresa. Finalmente, la redacción de los documentos, ahí las condiciones de inversión se concretan en los siguientes documentos: el pacto accionista, contrato de suscripción de acciones, contrato de trabajo y modificación del estatuto de la sociedad. Normalmente los fondos de inversión privados solo invierten en sociedades anónimas o sociedades por acciones. Eso es muy importante. ¿Qué se necesita para estar preparado para el proceso de inversión y cuánto demora? Esto es un tema súper importante. Típicamente nosotros demoramos de 3 a 6 meses. Eso también es clave explicárselo, porque de repente la ansiedad de los emprendedores te piden ir más rápido, pero nosotros siempre vamos a poder actuar de la manera más rápida o más lenta de acuerdo a la información, cuán disponible está la información que nos presenta. Una empresa ordenada con su promoción legal, contable, financiera y laboral al día, naturalmente hace la pega más rápido para nosotros. Y por otro lado, también le hace la pega más fácil a ustedes. Se necesita una propuesta de negocios clara que incluya el equipo gestor y su experiencia, producto o servicio, demanda del mercado, cómo casa mi oferta por el mercado considerando la situación actual, cuál es la competencia. Eso es sumamente importante. Realmente uno dice, bueno, en realidad mi producto puede competir directa o indirectamente con otra empresa, y tiene que haber un plan financiero, digamos, que sustente, digamos, todo el proyecto que está anterior. No sé si está bien, no sé si hay preguntas. Respecto del porcentaje de inversiones que te van a dar como 50, No me gusta. en un arquitecto, ¿puede ser un porcentaje de extranjero o de la anterior? Sí. O sea, de alguna no te puedo mencionar, o sea, sobre todo las que están vigentes, pero
pero más o menos a los montos van en ese orden, entre un 20 o un 30%, lo tenemos por... ¿Eso es en el sentido de toma casa los fondos, administrarlos tú o son parte del directorio o veo que son sociedades anónimas? Claro. Van soltando en la medida que van viendo, como entran un poco por el control, o sencillamente dejan a la empresa tranquila que ellos vean su visión y de hecho no tengan como bien. Mira, la verdad que actualmente la inversión que se ha materializado en un fondo, nosotros participamos a través de un puesto, digamos, del directorio de la empresa. Ese puesto lo integra mi jefe, que es Elizabeth. Él naturalmente va a ir tomando el impulso, digamos, a la empresa y va a ir asesorándolo y apoyándolo en la medida que sea necesario. Digamos, por ejemplo, de repente las decisiones que pasan por el directorio son decisiones de, no sé, por entrar a un mercado nuevo o simplemente entrar a otro o quedarse en Chile o no sé. Ahí cuenta con toda la experiencia, digamos, de lo que Enrique también va a ir dando como feedback. Y por otro lado, Enrique también va a retroalimentar el comité ejecutivo y va a ir contando cómo les ha ido la empresa y todo. O sea, hay un apoyo directo a la gestión ahí. También se busca que cuando uno materializa una inversión es que el directorio está integrado con los representantes del equipo emprendedor, o representantes de los fondos de inversión o los inversionistas, y también que haya un representante que sea un poco externo, que sea más neutral. Entonces, el directorio cumple un rol súper importante, digamos, en ir monitoreando la empresa y también dando el impulso a la inversión. Ustedes se reservan el derecho de veto, que una cosa súper importante, por lo menos para mí, es tener un socio, un smart capital. No solamente alguien que ponga dinero, sino que también le entregue valor agregado y me ayude en conjunto, ahora que somos socios, a hacer más grande esta compañía como yo creo que va a ser. Claro. Desde esa perspectiva, ¿cuáles son las políticas que ustedes tienen no de veto, pero sí, de veto, hablemos de esa palabra, de veto sobre las acciones que el emprendedor va desarrollando día a día? Y a su vez, ¿cómo ustedes verifican que la inversión que ustedes están haciendo desde el punto de vista financiero y las decisiones que se toman en el día a día, no las decisiones macro que se discuten en los directorios, son pertinentes desde el punto de vista de la visión que ustedes tienen? Porque la visión que ustedes tienen de un negocio en particular puede ser distinta a la del emprendedor. Claro. Y el emprendedor, que finalmente es el dueño de la compañía y tiene la posición dominante de la compañía, firmó un contrato con usted, con quien sea, con un venture capital, que sea, donde el venture capital tiene un poder de veto tal que lo hace imposible gobernar la compañía. Pero lo que pasa es que, bueno, si efectivamente toma una... Olvidando las malas intenciones, no estoy pensando en malas Sí, intenciones. estoy pensando finalmente que los términos legales son sumamente complicados cuando uno hace ingresar inversión y ¿cómo ustedes actúan ahí? ¿Cuál es la política que ustedes tienen para administrar esas compañías? Claro, nosotros directamente, o sea, yo te puedo decir a partir de la experiencia que tengo, digamos, en la empresa, o sea, en el fondo. Yo veo, por ejemplo, que naturalmente hoy día tenemos inversiones vigentes en Silvi y en Scopix, que son empresas que naturalmente tienen su administración, su equipo ejecutivo totalmente independiente del nuestro. Ahí, en realidad, hasta donde yo sé, efectivamente las decisiones más generales que se pueden tomar desde el directorio las toma directamente los directores de la empresa. Sin embargo, como en el día a día no hay una intromisión directa, o sea, yo debería decir que nunca he disfrutado de una mala experiencia, digamos, de parte del fondo hacia cuatro inversiones que se han materializado, porque las tres y la cuarta se está por materializar. En realidad se trata, digamos, que el equipo emprendedor sea el propio motor de la empresa. En realidad, cuando uno, por ejemplo, ve si yo quisiera de repente, me pego una lista, de repente mirar tres aspectos. Por un lado tenemos a los emprendedores, muy importante, digamos, en el éxito también de la empresa. O sea, si el emprendedor valía mismo con su experiencia, el modelo de negocio y todo, ya para uno una prueba suficiente, lo más probable es que lo va a hacer bien y que no hay necesidad, digamos, que el directorio lo esté cuestionando, le esté tomando decisiones. Por otro lado está el emprendimiento en sí mismo, como digamos, como ya el proyecto. Y ahí es donde yo como analista, de hecho, pongo más énfasis, y yo empiezo a mirar realmente el atractivo del mercado, veo también el plan financiero y digo si efectivamente la cifra que está calculando, que está proyectando son las cifras adecuadas, no te dan la espalda, que sean adecuadas.
Y también por otro lado está lo que se llama el negocio en sí mismo, o sea, la negociación que haga el fondo de inversión con el tipo emprendedor también se va a ver, es un punto súper importante, digamos, porque de repente puede llegar un gallo y me dice, yo quiero tener la próxima red social que tenga fuerte, que tiene Facebook. Entonces me dice, mira, yo estoy dispuesto a pedirte $1 millón a cambio del 1% de la empresa. Entonces tú automáticamente dices, mira, sí, la verdad que está bien, o sea, tú, de acuerdo a tu simulación, a tu modelo, me dices que no debiésemos negociar ni transar más allá del 1%. Sin embargo, yo creo que el monto más adecuado, no sé, un 5, un 6, un 7%. Entonces ahí uno entra a negociar y estos tres factores son igualmente importantes, digamos. A mí, un emprendedor que tiene experiencia, que tiene trayectoria, que ha desarrollado y se da mucho, nosotros vemos las estadísticas de los proyectos que fracasan y en realidad después de un fracaso, realmente un emprendedor vuelve a intentarlo de nuevo, vuelve a desarrollar una nueva empresa, la promedio, no creo como desesperanzarlo a algunos, pero y tampoco que en otros crean que no se puede, pero la promedio donde un emprendedor exitoso, de acuerdo a las estadísticas que se manejan en la industria industrial en Estados Unidos, que más o menos 38 años en hombres y 40 años en mujeres. O sea, como pueden ver, ya hay una larga trayectoria y una larga experiencia, muchas veces han sido antes gerentes, dueños de su propia empresa, pues vendieron su participación, entraron a una nueva y efectivamente los emprendimientos van tomando forma y se van apoyando en la experiencia del emprendedor. Estos tres factores para nosotros son súper importantes, y junto a esto en el contexto. En la negociación, en el punto de negociación, ¿ustedes tienen alguna cuota mínima de pre-money? De organización de compañía, pre-money, qué sé yo. Sí, sí. Mira, $1 millón. ¿Tú no te metías en compañías más chicas que tengan un pre-money $1 millón? Por decir algo. Claro. O sea, mira, la verdad que no necesariamente. O sea, naturalmente la planificación financiera y la evaluación que uno hace a la empresa siempre va a estar buscando proyectos que sean que tengan un sustento de evaluación importante, sobre todo en empresas que están en etapa de expansión. Pero en esas etapas tempranas que no hay muy bajo. Entonces, naturalmente ahí como que ya no tiende a... Pero a nosotros lo que más nos importa, naturalmente, que el modelo de negocio sea rentable, sea sostenible en el tiempo. También se tiende a dar mucho que, no sé, aparecen proyectos que por los próximos 2 años probablemente le bien. No me cae, pero lo dudo que le Pero uno dice, bueno, ¿cómo perdura en el tiempo? Y por otro lado, nosotros como fondo de inversión también queremos entrar en el momento, hoy día, pero en un momento nosotros tenemos que liquidar esta empresa. Sabemos que nosotros queremos, y hay que ir viendo un poco los intereses de los emprendedores. Hay muchos emprendedores que quieren partir con una empresa, al cabo de 5 años, dicen, bueno, en realidad me gustaría que esta empresa, una vez que sea grande, vender mi participación y vendérsela, por ejemplo, a una multinacional como Dina. Y ahí yo liquidar la inversión y directamente entrar a hacer otro nuevo emprendimiento. Algo que hace realmente puede pasar también con, por ejemplo, el caso de Juan Carlos Lallera, que es un gallo que está muy relacionado y vinculado con Círculo. Es lo más probable que en el tiempo va a querer quizás comprar la participación de la empresa al fondo. Y ahí se pueden dar distintos escenarios, ¿verdad? Entonces uno en el tiempo también, cuando va pasando el tiempo, uno va también valorizando y actualizando los modelos que uno creó en el año cero. Y después va diciendo, bueno, también naturalmente sale una negociación hoy con el emprendedor y el día de mañana ya las acciones de la empresa no van a valer, no sé, por ejemplo, un peso como está ahora, sino que van a costar mucho más, y ahí uno tiene que también llegar a un acuerdo con el mismo emprendedor y con la empresa que esté también solicitando adquirir, digamos, la participación de la propiedad de la empresa, o ya sea un nuevo inversionista o un socio. Y ese es un tema también importante. Uno, y para los fondos de inversión, como tiene una duración, nosotros vamos a querer, por sobre todas las cosas, buscar una empresa que después podamos vender. ¿Ustedes van en segunda ronda de inversión? Sí, vamos a segunda ronda. Sí, o sea, van en la primera y después van en una posición más mejorada en la segunda. Claro, que de repente pasa, porque esto nos ha pasado, sobre todo con las últimas empresas, que de repente aparecen nuevas oportunidades y el emprendedor dice, mira, en verdad, estoy desarrollando este producto, pero quiero desarrollar este otro producto que en realidad es tan importante como el primero, y naturalmente para poder seguir funcionando, para llegar a un break-even o un punto de equilibrio,
también necesitamos meter más lucas, por ahí nosotros vamos hablando por el tiempo. Esto podría decir que sí, lo hemos hecho. Lo hemos hecho. Bueno, y la última diapositiva no es más que agradecerle el haberme escuchado. Mi información de contacto está acá. Como les contaba anteriormente, mi empresa es Tengo Delirio. Ya tengo una página web bastante más completa que la anterior, así que pueden también hacerme llegar su formulario de contacto, su información más adelante. No sé si quedó alguna duda por responder, si alguien... Cuéntanos de tu emprendimiento. ¿De mi emprendimiento? ¿Cómo fue? Mira, la verdad que fue un tema... Yo salí hace 2 años de la universidad. Hace prácticamente un año atrás, después de haber trabajado un año en la Universidad Católica, decidí de empezar una empresa con un amigo, una persona que había conocido en la universidad. Y junto a Cristian decidimos, me dijo, Cristian es un gallo muy movido. Y me dice, ¿sabes qué? A mí me gustaría poder reciclar todo lo que son la recuperación de desechos industriales. Y con este reciclado, digamos, poder dárselo como insumo quizás de menor calidad, pero a empresas que tienen una etapa como, a empresas que lo usen como parte de su línea de producción. O sea, por ejemplo, yo quería en un comienzo tomar el plástico, este plástico yo lo iba a moler y todo, lo iba a pelletizar, y después el pellet, digamos, lo iba después a comercializar y vendérselo a empresas como Wenco o así. Nosotros teníamos un modelo de negocio súper interesante, habíamos conversado, habíamos evaluado las distintas alternativas que existían en el mercado en ese momento. Me parecía toda esta idea de los puntos limpios y cosas así. Y nosotros, con esta idea ya concreta, nos dimos cuenta que, bueno, que el modelo de negocio fue mutando también. En un comienzo queríamos dirigirnos en el fondo, queríamos tomar el sector residencial, pues nos damos cuenta que todo el tema de la recolección misma era bastante caro. Y por lo mismo había que separar un poco y decir, bueno, en realidad quizás mi rol debería ser como reciclador, propiamente tal, y no como buscador de, digamos, esta basura o esto que se genera. También hay un costo de separación y muchas cosas. Y finalmente cuando el presidente anunció que iba a haber una nueva ley, nosotros creíamos junto a una empresa constructora que iba a llegar un momento donde las empresas que contaminaban iban a pagar impuestos. Y para mí ese era el sustento del modelo de negocio. Decía, si a las empresas que contaminen le van a cargar más impuestos, eso significa que en la práctica, si yo reciclo, van a contaminar menos, y si yo contamino menos, me voy a generar un ahorro tributario. Entonces yo llegué a una empresa constructora y dije, mira, me gustaría poder proponerle este plan de reciclaje que va de la mano de certificación, de trazabilidad, de algunos aspectos. Y me dijeron, ya, perfecto, me parece bien, si efectivamente esa compañía tiene razón, o sea, lo que se prometía, ningún problema en entrar y considerar que ustedes participen dentro de la regulación de los desechos nuestros. Bueno, cuento corto, aparece la nueva ley que no era más que un impuesto específico a los artículos que contaminan, que tienen una corta vida útil y un largo de biodegradación. O sea, por ejemplo, no hizo más que crear un impuesto específico a los productos contaminantes para crear un subsidio, un fondo al reciclaje, pero que no vaya en la línea que nosotros queríamos como modelo de negocio. O sea, automáticamente la empresa me dice que muchas gracias, pero creo que tu proyecto ya a nosotros ya no nos beneficia, tampoco nos perjudica, en verdad, quedamos los mismos. Entonces ahí yo me di cuenta y dije, bueno, en realidad esto es parte de la enseñanza, como que uno tiene que ir buscando nuevas alternativas. Después traté de hacer otro proyecto con la lana, me di cuenta que India era un mercado súper interesante para vender lana sucia de oveja. La lana sucia, por si acaso, es bueno, la lana que uno esquila y que sin ningún tratamiento la mete en un fardo y la manda a India. Ahí también eso fue un tema con buena experiencia porque yo estaba ya abiertamente listo para salir a buscar a gente ovejero y todo. Y me di cuenta que la cantidad de la población de ovejas en Chile había caído desde el año 2008 a la fecha, había caído por un 50%. ¿Por qué? Porque los poderes compradores que estaban en el año 2008, ya en el año 2009, la gente que tenía cierta edad y todo, ya no existía. Entonces, efectivamente, al no haber poder de compra, la gente dejó de tener ovejas y empezó a dedicarse a otras actividades. Entonces, esas condiciones, y sobre todo los emprendimientos, pasa mucho. Que lo que en un momento puede ser una tremenda idea, un gran proyecto, después del tiempo
uno se da cuenta que no lo es. Y gracias a Dios yo encontré en línea una estadística que me da un poco de información acerca de este mercado que está mirando. Eso es lo que puedo contar, no tengo mucha experiencia tampoco. En el fondo, si me pueden ver, tengo solamente 2 años de egresado, estoy actualmente trabajando en el fondo, hace muy buena experiencia. ¿Postulaste al fondo? No postulé, no lo conocía, por ignorancia. ¿No? Y también, yo hoy día trabajo en el fondo, habiendo sido emprendedor. Créanme, o sea, yo por sobre todas las cosas como analista hoy día, si es que viera actitudes que fueran en el fondo malas prácticas de parte de la inversión, realmente no trabajaría. O sea, considero que también junto con trabajar, bueno, y realmente ya está haciendo carrera en una empresa, también tengo un cierta vocación social que como soy un egresado de ese estilo, ¿no? Y por lo mismo trato siempre de ir conversando, de ir apoyando, digamos, a los emprendedores. O sea, actualmente estoy viendo 4 o 5 proyectos y sobre esos proyectos trato de darle el feedback posible, cómo ir contando cómo funciona, en qué punto hay que lanzar y qué punto no, y cosas así. Entonces, en el proyecto de reciclaje, era del producto que yo trabajé en reciclaje un buen tiempo. ¿Eran tú y tu socio el número de expertos ambientales? Ningún número experto. No, de hecho, yo se metieron en un negocio ambiental. un negocio ambiental, sí. Viéndolo desde el punto de vista financiero. Exactamente. Que naturalmente genera, y eso es otro tema, es importante involucrarse y ir conociendo bien lo que uno está desarrollando. O sea, yo naturalmente de las características de mecánica del plástico, cosas así que no sabía mucho, me enteré que había 7 tipos de plásticos distintos. Son cosas que uno, es parte de la experiencia y encuentro que emprender te da eso. Sí, es una alternativa tranquila. No sé si alguien más tiene alguna pregunta o... ¿Todo bien? Perfecto, entonces, más información, fondocopeqc.cl, está mi mail y el dato.